Juan 19:30, versículo que hemos leído, hemos recordado, hemos predicado. Es un versículo que tenemos en nuestro corazón, Juan 19:30, cuando esas palabras de Jesús, consumado es, salen de su boca. Quiere decir mucho ese versículo. Y siempre hemos hablado de ese contenido en el cual nosotros tenemos que vivir. Ese contenido de consumado es. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando eso no es una realidad en mi vida. El problema está cuando yo no pienso que de verdad, o no creo, o no lo tengo tan presente, que Jesús, al morir en la cruz, ya consumó todo, terminó todo, todos los problemas y circunstancias en mi vida han acabado. Y es complicado pensar eso, muy difícil. Seguimos pensando en nuestras circunstancias, pensamos y obramos conforme a nuestros pensamientos, mejor dicho, tenemos nuestros conceptos, es decir, vivimos conforme a nuestro estándar. Y como vivimos conforme a nuestro estándar, tenemos problemas y muchas circunstancias. Muchos de los que, no digo que escucharon, sino los que vieron y experimentaron a Jesucristo muriendo en la cruz, no entendían lo que estaba ocurriendo. De ahí que hubo muchos que fueron a su tierra, fueron a su hogar, fueron a su antigua vida, porque no habían comprendido aún realmente la obra de Jesucristo en la cruz. Y ese es el problema, otra vez, de que estaban viviendo conforme a su estándar. Si ellos hubiesen de verdad creído cuando Jesús había dicho, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, que tenía que morir para después resucitar, no se habrían ido a ningún lado, pero se habían marchado. Porque lo que había sucedido en la cruz aún no lo habían terminado de comprender y de entender. Estaban pensando y obrando conforme su estándar. Y conforme ese estándar no se puede hacer nada. Es muy difícil vivir y tener respuestas. No es el método que Dios nos ha dado para recibir respuestas. Es el método que nosotros hemos ido levantando en nuestra vida para encontrar nuestras propias respuestas. Todo esto, mi estándar, al final acaba grabándose en mi vida. Y vivo conforme mi estándar. Y este es el mayor de los problemas, que yo vivo conforme mi estándar, mis capacidades, mi poder, mi inteligencia, mis conceptos o mi tradición. Pero eso nunca es una respuesta, lo hemos visto también la semana pasada. Ese tiempo fue un tiempo de una bendición enorme. Porque ese Jesucristo o Jesús, maestro, muerto en la cruz, era el principio de la respuesta para el ser humano. Y cuando esta gente empezó a comprender lo que significaba el monte del Calvario, empezó a comprender lo que significaba el ministerio o empezó a comprender la obra de Jesucristo. Y se dio cuenta, es que no es solamente un maestro, es que no es solamente un profeta, es que de verdad Jesús es el Cristo, de verdad es el Hijo de Dios y de verdad es el que tiene el poder. Y cuando muere y resucita es la muestra de nuestra vida futura. Y después de haber experimentado y haber entendido que Jesús es el Cristo, lo que hacen es profundizar en la obra y en el ministerio que ellos tenían que hacer después, que es el Monte del Olivar. 40 días, los 120, escuchando ese mensaje, escuchando ese entrenamiento, ese tiempo donde Jesús le estaba dando las últimas directrices y ese último legado para que ellos pudiesen seguir después. Y cuando ellos reciben el entrenamiento, de una forma natural lo empiezan a experimentar y a vivir de una forma concentrada en su vida en el aposento alto. Y cuando ellos están en el aposento alto, empiezan a tener las respuestas en el campo. Y eso se convierte en una continua o en una continuación hasta el final. ¿Cuáles son las respuestas? No es vivir conforme mi estándar, es vivir conforme Jesús es Cristo en el Monte del Olivar, Jesús es Cristo en el Monte del Calvario, el reino de los cielos en el Monte del Olivar y luego la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Es la obra del Dios Trino la cual cambia mi estándar y podemos vivir conforme el estándar del Evangelio. Ahí es donde yo puedo encontrar respuestas. ¿Cuándo? Cuando yo solo vivo conforme
el Evangelio. Y solo es la clave. No es a medias, no son 3/4, es que tiene que ser solo. No es, bueno, yo de lunes a viernes vivo conforme mi estándar, el sábado descanso y el domingo vivo conforme el estándar de Dios. No es eso. Tiene que ser 100% vivir conforme el estándar de Dios para encontrar las respuestas. Este es el método de Dios. En primer lugar, solo. ¿Por qué solo? Porque, como hemos dicho muchas veces, no es lo mismo beber un vaso de agua puro, de botella, que beber un vaso de agua con un poco de suciedad. Nadie lo quiere. De hecho, cuando dejamos un vaso de agua mucho tiempo en la cocina, a que ya no os bebéis ese agua. Es como, bueno, eso ya le ha entrado polvo, ves ahí la burbujita, lo tiras y vuelves a coger agua nueva y agua limpia. Porque no quieres comerte eso. Vas a un restaurante, te encuentras un pelo en la comida y hay gente que dice, bueno, pero mucha gente dice, mira, cámbiame el plato porque ya me da asco. ¿No quieres comerte la comida porque haya un pelito? ¿Cuánto pesa un pelo? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo es de grueso un pelo? Pero que ya no quieres esa comida. Porque quieres comer solo comida. Solo necesitamos evangelio. Y solo tiene que ser mi respuesta. ¿Quiénes experimentaron esto? Podemos hablar de Abraham. ¿Qué experimentó Abraham? Que cuando dejó de tener su confianza en él, en sus obras y en su sobrino, encontró la respuesta. Porque dijo, solamente voy a enfocarme en el pacto que Dios me ha dado. Y esa es la herencia que le da Abraham a su hijo. Yo disfrutaba tanto de solo hijo y confiaba tanto en el pacto y en la obra de Dios que estuve a punto de matarte. Es verdad, papá, estuviste a punto de matarme con el cuchillo en la mano. ¿Por qué? Porque no me importaba nada más que seguir la palabra y la orden de Dios. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Isaac, cuando empezó a abrir pozos, que luego lo veremos en Obreros, encontraba respuesta. ¿Qué hacía? Uy, pues me han quitado el pozo, me voy a pegar con ellos, voy a atacar, voy a defender mi pozo. No, voy y abro otro. ¿Por qué? Porque no era su estándar. Si Dios me da la bendición en un lugar, me la dará en otro. Señor, ¿dónde voy? A ese otro sitio. Busco ahí la bendición. Como solo vivía conforme el pacto, solamente encontraba la respuesta. Pero es solo. No es su estándar y su capacidad. Es la bendición que luego veremos en Obreros. Jacob también, cuando cambió su vida, empezó a encontrar respuestas. Cuando dejó de pensar en sí y para sí mismo, recibía la bendición. Pagó las consecuencias, pero luego recibía las respuestas. Su hijo José. ¿Qué ocurrió con José? José, de la misma forma, cuando se vio que no tenía nada, es cuando empezó a aferrarse a lo único que tenía. ¿Qué es lo único que tenía en aquel momento? Solamente tengo a Emmanuel. Y eso fue suficiente para su vida. Repito que luego también lo veremos. Y podemos ver así, personaje tras personaje, remanente tras remanente, en la palabra de Dios, donde solamente aferrándose al pacto encontraban todas las respuestas. El rey David, ¿qué era? ¿Quién era el rey David? Aquel, el único que podía recibir esas respuestas. Dijo, yo no soy esto, yo no soy lo otro, me da igual, voy, porque tengo el pacto únicamente. Eliseo, ¿qué es lo que hizo Eliseo? A ver, Elías, me has prometido un deseo. Como si fuera Aladín cuando frota la lámpara mágica, tengo 3 deseos. ¿Qué es lo que quiero? Solamente uno, me queda. ¿Qué querríais vosotros? ¿Nunca os habéis hecho la pregunta de... Los niños sí que lo hacen. Ay, si tuvieras un superpoder, papá, ¿cuál elegirías? Ostras, un superpoder. Y tú ya piensas, no sé, superfuerza, velocidad, no, invisibilidad. No sé quién querría invisibilidad, es un poco perturbador. ¿Quién? ¿Qué superpoder querrías? Y pensaríamos, no, pues quizás superinteligencia, ¿no? Para ser muy inteligente y tener un buen trabajo. No lo sé. ¿Qué es lo que Eliseo eligió? Llenura del Espíritu Santo. Solo la llenura del Espíritu Santo, solo. Quiero una doble porción ¿de qué? De lo que él vio como testimonio de su maestro Elías. Eso que estoy viendo que es una respuesta, yo lo quiero.
quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Solamente es eso. Por eso la iglesia primitiva podía aferrarse solo al pacto de Dios. ¿Qué necesito? Ya tengo a Jesucristo, ya tengo el poder y el respaldo del trono celestial, y tengo además la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más después de eso? Nada más. Solo eso. Si yo no vivo solamente con esto, voy a estar viviendo por mí y voy a tener muchos problemas. Si yo no vivo solamente siendo lleno del Espíritu Santo, ¿de qué voy a ser lleno? Si yo no vivo solamente a través de la guía de Dios, ¿en quién me voy a fijar y a quién estoy siguiendo entonces? Si yo no confío solamente en la obra de Dios y en el poder que emana de Él, ¿qué poder estoy yo confiando? Es solo la respuesta. Y cuando disfrutamos de solo, llegan esas respuestas que son únicas. ¿Cuál es el método de Dios? De que cuando yo disfruto solamente de lo que Él me da, obtengo las respuestas que solamente pueden venir de Él. Claro, si tú quieres tus propias respuestas, allá tú busca en otro lugar. Pero es que yo quiero las respuestas que Dios tiene para mí. Yo quiero la bendición que Dios quiere para mí. Yo quiero experimentar el cumplimiento del pacto de Dios. No quiero otra cosa. Si queremos otra cosa, a lo mejor el problema es el concepto y lo que estamos buscando en nuestra vida. Y a lo mejor es eso lo que tenemos que empezar a cambiar. Pero si yo lo único que quiero es experimentar el poder de Dios y seguir su pacto y encontrar esa respuesta y esa recompensa, entonces solo hay un camino y una forma. Solo el pacto y luego las respuestas que son únicas y esenciales para mí. Y ahí es donde los personajes que hemos leído antes encontraban esas respuestas. No había respuesta más allá. Si nos tomamos como referencia a David, no había nadie en todo Israel, en todo el reino ya unificado, que pudiese pasar por encima de ese gigante. No había soldado, no lo sé si alguien hubiese podido con él, no lo sabemos. Lo que yo sí sé es que nadie se atrevió. Nadie se atrevió. Durante días no hubo ni un solo soldado que dijese, yo voy a por él. No hubo. Solamente hubo uno, ese pastor que estaba por ahí, que tocaba el arpa, que se puso la coraza, el yelmo y todo, y dijo, si es que esto no es lo mío, si es que no puedo moverme, se lo quitó todo y fue ahí con su ropa de pastor. Pero como solamente confió en Dios, encontró la respuesta que era única. Nadie más lo pudo hacer, nadie más pudo ver a ese gigante muerto en el suelo. Pero es que él lo vio. Él antes de pelear ya le vio tumbado. Por eso él pudo hablar con tanta seguridad. Jehová me ha dado tu cabeza. En otras palabras, pero es lo que vio. Jehová ya me ha dado la victoria. Vas a caer 100%. Y él riéndose, viendo al chico, además que como decían que era bonito, pues le diría, ¿qué vas a hacer tú? Encontró la respuesta, porque era una respuesta única, nadie más podía hacerlo. Después de eso encontró la respuesta de, venga, pues ahora vas a ser soldado. Todas las respuestas lo consiguió, todas las batallas las obtuvo él, obtuvo todo el reconocimiento, porque era una persona que solamente disfrutaba del pacto. Solamente el pacto. Cuando Saúl le persiguió, ¿qué es lo que hizo? ¿Obró conforme su estándar? No. Dejó que el horario de Dios llegase a su tiempo, no obró conforme sus pensamientos y sus formas, y esperó y encontró la respuesta. ¿Cuál fue? Es que yo soy rey. Y la gente diría, ¿y no te sorprende después de todo lo que ha pasado? No, porque era el pacto y era la promesa de Dios. Por eso no luchó contra Saúl, sino que aún así le bendijo. Le bendijo porque no era su estándar. No era el estándar del resentimiento. No era el estándar de la rivalidad. No era el estándar de yo voy a pasar por encima tuya. O incluso simplemente es que me he defendido. Le bendijo, esperó y luego reinó. Y fue el rey más importante y más recordado hasta el día de hoy. Porque no obró conforme a su estándar. ¿Qué dijo? Solamente el pacto. Solo el pacto. Y eso fue suficiente.
¿Qué es lo que él tuvo en su corazón? Tenemos que construir el templo para dar culto. ¿Y por qué tenemos que dar culto? Porque es necesario que el pueblo de Dios esté junto dándole culto al Señor. Porque tenemos que luchar contra la idolatría, tenemos que luchar contra los templos de los países ajenos, tenemos que luchar contra los ídolos de las otras culturas. Tenemos que levantar el lugar donde podamos dar culto a Dios. Y ahí es donde su hijo Salomón pudo hacer. Ahora, ¿David fue perfecto? No lo fue. No fue perfecto. ¿Qué ocurrió cuando obró conforme su estándar y se veía su problema espiritual y obraba conforme ese problema espiritual? Había desastres. La muerte de una persona para tomar a su esposa. ¿Es bonito? No. ¿Es agradable? No. ¿Por qué ocurrió eso? Porque hubo un momento en el que David se dejó llevar por su problema espiritual y ocurrieron las consecuencias. ¿Ese problema quién lo heredó? ¿Quién heredó un poco el problema de faldas? Su hijo Salomón. Dijo, no voy a tener una, voy a tener cientos y cientos de mujeres. Que fue el origen de la caída y de la, luego más tarde, idolatría de Israel. Por culpa de su problema espiritual que no supo solucionar y que no supo encontrar la respuesta. ¿Cuál tiene que ser mi motivación? Primero, obrar conforme el estándar de Dios. Y luego, en las cosas que yo veo que no tengo sanidad, en las cosas que yo tengo que sanar, en los problemas espirituales, incluso la herencia que puede venir de mi padre o que yo veo que puedo transmitirle a mis hijos, tengo que quitarlo, borrarlo y acabar con ello en el nombre de Jesucristo. Tengo que poner ahí la sanidad, tengo que poner ahí la concentración en la palabra y en la oración y la llenura del Espíritu Santo. Y cuando obre conforme mi estándar y conforme mis problemas y mis circunstancias y mis moldes, ahí tengo que darme cuenta. Ahí van a llegar mis consecuencias. Pero más de eso, ahí está la gracia de Dios para seguir levantándole como un rey y no desecharle. Pero es la respuesta de solo. Y luego llegará el éxito y llegarán las bendiciones, que son las obras de la recreación. El poder ilimitado y absoluto de Dios que nos hizo nuevas criaturas a través de Jesucristo, que lo hace todo nuevo, toda vida, toda obra y puede darnos la victoria. Efesios 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta es la diferencia. ¿Cuál es mi estándar? Mi estándar es pequeñito, es limitado. Pero ¿cuál es el estándar de Dios? Hacer las cosas de una forma mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. La obra de Dios y su estándar es mucho más grande de lo que yo puedo llegar a pedir o entender. ¿Cuál es mi oración? Mi oración es conforme mi estándar, por lo tanto las respuestas son pequeñas. Pero si yo pido conforme el estándar de Dios, conforme su palabra, va a superar todo lo que yo puedo llegar a pedir o entender. Volviendo al ejemplo de antes, cuando hablas, y ahora las películas de Aladín y todo esto, todas las hemos visto, sabemos de qué va, y todo el mundo te hemos hecho la pregunta, oye, ¿qué 3 deseos pedirías? Y siempre, y esto lo hice no hace mucho con los niños, pues ¿qué pediríais vosotros? Y creo que fue Irene que dijo, yo pediría, el último deseo pediría 1000 deseos más. Yo, qué lista eres. Qué lista, claro, si pido 1000 deseos más, tengo otros 1000 y luego el último deseo vuelvo a pedir otros 1000. Digo, es muy lista. Digo, porque si pensamos conforme nuestro estándar, nos quedamos en 3. Pero ella fue más allá y encontró un mundo ilimitado de deseos y deseos y deseos que ya en la película te dicen que no puede, es trampa, no puedes. Pero mi hija pensó así, ¿no? En grande. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si yo obro conforme mi estándar, tengo esos 3 deseos, punto. Pero si yo obro conforme el estándar de Dios, voy a encontrar respuestas ilimitadas conforme el poder de la recreación. Pedimos conforme nuestro nivel. Obramos conforme nuestro nivel. Pensamos conforme nuestro nivel. Y este es el problema. Que no es que yo tenga que avanzar niveles como si fuera esto
una secta, o como por ejemplo la cienciología, que va por niveles y escalafones, que al fin y al cabo es dinero. Es que yo tengo que simplemente encontrar el estándar de Dios, desechar el mío y empezar a aferrarme al pacto. Es que la obra de la recreación es la solución del problema fundamental. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es que es la resolución del problema fundamental absolutamente. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Al comienzo, porque lo que era imposible, ¿por qué? Porque es la carne débil. Imposibilidad, debilidad, impotencia, incapacidad. Por eso está Jesucristo. Por eso es el poder de Dios, porque el poder de Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos. Yo no puedo solucionar mi problema. Es imposible que yo lo solucione. Pero para eso está Jesucristo. Y eso es Juan 19:30. El problema que era imposible solucionar por mí, por las circunstancias que son imposibles, por cuanto yo soy débil, incapaz, impotente o lo que sea, Jesucristo lo hizo en la cruz. Y punto. Es que ya no hay más. Lo que sucede a partir de ese punto es simplemente la confirmación de esa obra en la cruz. ¿El libro de Hechos qué es? Es simplemente la confirmación, la experiencia y el testimonio de aquellos que pudieron experimentar Juan 19:30. Y cuando Juan 19:30 llega al campo, hay respuestas. Por eso este versículo es tan importante y tan central. Y no solamente es la solución al problema fundamental, es la solución al problema del ahora y hacia el futuro. Es el problema de la idolatría, el problema de las personas con problemas espirituales, es la solución al problema de la adivinación y todo ese tipo de cultura oscura. Hechos 13, 16 y 19. Es la solución. Como podemos ver, Hechos 13:47, dice, porque así nos ha llamado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta el último de la tierra. Es que lo maravilloso no es únicamente que Dios me salve, sino que Dios me utiliza a mí, que soy salvo, para salvar al mismo tiempo al mundo. No solamente que Dios me da a mí la respuesta, es que Dios dándome a mí la respuesta se la da también al resto del mundo. Por eso es recordar 237 naciones. Sí, es pensar en grande, claro que es pensar en grande. ¿Qué hubiese ocurrido si Pablo hubiese dicho, bueno, pues yo me quedo en Tarso, que es mi casa? Al fin y al cabo, si salgo de Tarso, pues me quedo en Tarso a vivir. Y los demás se van a Galilea, a su pueblo, a pescar y a vivir pescando, predicando la palabra todos los días en su iglesia, muy bonita, pero si no hubiesen pensado en 237 naciones, el Evangelio nunca hubiese llegado hasta aquí. Nunca hubiese llegado hasta aquí. Es entender que Dios quiere salvarme, pero como método también para salvar al mundo. Dios me quiere dar a mí la sanidad para que yo, experimentando la sanidad, pueda ofrecérsela al mundo. ¿Cómo? Con el poder de Dios, en el horario de Dios, en los lugares en los que Dios me ha puesto. Eso es el estándar de Dios. Mi estándar no puede ser el quedarme en mi casa con mis respuestas y con mi familia y ya está, y cierro la puerta y ahí nos quedamos. No puede ser eso. Por eso dice que Dios me ha puesto para luz de los gentiles. Isaías 49:6. Apúntalo ahí para poder leerlo en casa. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios me ha colocado en un lugar para que yo pueda predicar y yo pueda obrar, pero cuando yo pienso, no puedo hacerlo, soy incapaz, no es lo mío, es porque estoy pensando conforme a mi estándar. Y tenéis razón, es que no podemos hacerlo. Ahora, eso tiene que ser la señal de que tengo que cambiar mi pensamiento. Tengo que cambiar mi pensamiento. ¿Cómo empiezo? El pastor de la Universidad de Remanentes del último día, no recuerdo su nombre, decía un poco en broma a la pastora María José, oye, pues a Israel
No sé por qué la cogió con Israel, le mencionó como 20 veces. Israel, esta noche, cuando vaya a llegar a casa, le cierra la puerta con llave y hasta que no predique al menos a una persona, no le dejes pasar. Es un pensamiento que es muy bruto, es muy coreano, como le gusta a ellos a veces hablar, que son muy brutos, pero es un poco romper con tu estándar. Cuando yo me acomodo, no obro. Ahora, cuando yo empiezo a romper esa coraza y empiezo a pensar conforme el estándar de Dios, conforme que Él me ha enviado como luz para las naciones, entonces, ¿qué hago? Empiezo al menos el primer paso es orar. El primer paso es orar. Señor, hazme una persona útil para la evangelización. Sea como sea, en lo poco o en lo mucho, quiero ser útil. En segundo lugar, Señor, me da vergüenza, me muero de vergüenza, tengo inseguridad, no sé muy bien cómo hacerlo, pero Señor, ponme a las personas en mi campo para que yo pueda predicarles el Evangelio. Ponme a esas personas. No podemos ser como, por ejemplo, el otro día en la iglesia regional en Parla nos contaba Alberto, Mari Carmen y también Leonel se llama, ¿no? Leonel, que es un hermano rumano que está viviendo con nosotros, y nos decía que hay un chico rumano que antes, creo que era Leonel que lo contaba, que yo le veía en la calle y pues tomando un poco así una vida, y de pronto me lo encuentro un día predicando a viva voz, no sé si era con un megáfono o gritando con la Biblia, y que de hecho creo que fue el que estaba aquí una vez aquí en la iglesia predicando, y le vi ahí predicando y digo, qué cambio de persona. Y yo dije, bueno, yo no puedo hacer eso. Digo, yo no puedo irme en mitad de una calle con un micrófono a viva voz predicando a la gente que pasa, porque yo me muero de vergüenza. Yo no valgo para hacer eso. No tengo esa valentía. Pero es que no todos tenemos que hacer lo mismo de la misma forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ponme a esos discípulos en mi lugar para que yo pueda darles el Evangelio. No quiero únicamente gritar palabras que la gente tome y luego piense y bueno, pues sí, puede ser esto o lo otro. Yo quiero ayudar a que alguien de verdad pueda entender que Jesús es el Cristo, alguien pueda encontrar la respuesta a su vida, pueda experimentar que consumado es y se pueda levantar como un discípulo. ¿Cómo? Pues alguien habrá en mi campo que yo pueda ayudarle. Aunque sea una persona, pero una persona será suficiente. Como decía el pastor Riu, tenemos que ir a esos lugares vacíos, donde no hay nada, Dios nos lo va a dar todo, donde no hay nadie con quien podamos hacer la evangelización, pero Dios nos los dará a todos. Esta es la respuesta. Comienza por la oración y comienza cambiando tu estándar. No es mi estándar, tengo que obrar conforme el estándar de Dios. Este es el método de las respuestas. Solo las respuestas únicas y las obras imparables y absolutas del poder de Dios de la recreación. Solo las respuestas únicas y la recreación. Cuando escucháis el mensaje del pastor Riu, además que ya lo pone con siglas, lo pone en OUR, dice, pues esto tiene que ser un sistema, con las siglas en inglés, que le gusta hacerlo en inglés. Eso tiene que ser un sistema en mi vida. El sistema de experimentar solo las respuestas que son para mí únicas y el poder de la recreación. Y si esto es una realidad en mi vida, ya habremos encontrado el método para encontrar las respuestas absolutas de Dios. Señor y Padre, te queremos dar las gracias de que nos hayas dado el privilegio, primero, de poder entender. Entendemos que esto no es obra de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, esto es revelación del Espíritu Santo, como le dijiste a los discípulos cuando Pedro testificó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendemos que esa es la gracia que nos has dado, por eso queremos, al igual que de gracia hemos recibido, de gracia dar esa vida por los demás, dar esa vida, pero que no utiliza nuestra propia fuerza, sino que utiliza tu estándar. Por eso cambia nuestro pensamiento, cambia lo que se ha guardado, nuestra raíz y naturaleza, para poder ser aquellos que, viviendo conforme tu estándar, reciben las respuestas de tu pacto. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.